Bien, bueno, entonces la idea hoy es cerrar con Renacimiento y poder venirnos hacia América. Hay que pensar que hacia fines del siglo XV, o sea, hacia fines del 1400 y en 1520, 1527, se va a desarrollar lo que se ha conocido como Alto Renacimiento o Cinquecento, que no es un nombre de un auto, sino que refiere a este 1500, o también llamado periodo del clasicismo dentro del Renacimiento. Bien, llámenlo como quieran. Pero hay que pensar que hay una consolidación del capitalismo, ¿no? Es decir, se consolida la bolsa, aumenta la producción, hay una mayor población en las ciudades, hay mayor especulación bursátil también, por lo tanto hay mayor riqueza en estas familias que eran las que encargaban obra y contrataban artistas. Por el otro lado es el periodo en donde estas naciones incentivan, saliendo en el caso de España, de lo que se conoce como periodo de la Reconquista. Si ustedes se fijan, hemos hablado de Países Bajos, hemos hablado de ciudades italianas, pero no hemos mencionado mucho España, perdón. ¿Por qué? Porque, diríamos, a nivel artístico, el Renacimiento español, lo que podríamos decir que corresponde a este periodo, va a tener mucha influencia de esta pintura flamenca, este interés por los detalles, pero en especial el fuerte va a venir cuando empiece a llegar el oro, ¿no? Recuerden que estaban en un periodo los reyes católicos de unificación de España y de reconquista por parte de estos tantos siglos de conquista de distintos pueblos que correspondían a los árabes, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de esta necesidad de lucha contra los, y entre comillas, infieles? Bien. Viene como anillo al dedo esta salida a la búsqueda de rutas de la India, los primeros viajes. Yo ahí les dejo un mapita con un poco de las travesías. Fíjense que va a impactar en especial en lo que es América Central, en la zona de Cuba, en la zona de las islas dentro de América Central. Y luego va a ir llegando la conquista hacia estas dos grandes áreas que vamos a llamar, que va a ser toda la zona de lo que va a ser el área nuclear de Mesoamérica y el área nuclear de Andes Centrales, en los que nos vamos a ir deteniendo en Andes Centrales a partir de la clase que viene. ¿Por qué les dejo estos dos retratos que va a hacer Rafael, pintor que podríamos decir caracteriza a esta época? Porque si bien Florencia va a continuar, Milán, es decir, las familias siguen enriquecidas y siguen desarrollando, va a haber, si hay una ciudad que va a empezar a tratar de reconstruirse y de entrar y de legitimarse socialmente, va a ser Roma. Entonces, por eso les dejo los retratos de Julio II, que fue papa y hacia 1503 intenta esta decoración de la Capilla Sixtina, inicia las construcciones de lo que va a ser la Basílica de San Pedro, compra muchas esculturas, muchas ruinas que eran fruto de las excavaciones que se hacían, y aparece esta idea de Roma como caput mundi, o sea, Roma como la capital del mundo. No solamente implicaba que se engrandecía Roma, sino también se engrandecía Roma como sede de la iglesia y se engrandecía obviamente su propio papado, ¿no? Piensen en un papá, que era un papá guerrero, ¿no? De batallas. Y va a ser sucedido por el otro papa, por eso le dejo el otro retrato, de León X, que bueno, se lleva justamente a trabajar a Rafael a las estancias del Vaticano.
En 1527 se produce el Sacro Imperio Romano, invade Roma, el famoso saqueo de Roma, y ahí ya tenemos que empezar a hablar de otra historia, porque también en el 17, unos años anteriores, había aparecido Lutero con la reforma religiosa. Y ya ahí hablamos de otra época. Pero ahora nos quedamos en estas fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Entonces, si hay algo que en el Cinquecento se va a consolidar es la figura del artista como genialidad, ligado a este neoplatonismo que se va a consolidar en especial en lo que es el círculo que se arma alrededor de Lorenzo de Médicis, de los Médicis, en donde va a participar Sandro Botticelli, ¿no? Un pintor que me interesaba por esta misma construcción que hace con respecto a la imagen Botticelli. Yo aquí les traje una imagen, pero quizás una de las más conocidas, que es la Primavera de Botticelli. No es una temática común, porque ustedes, es decir, acá hay una representación de dioses clásicos, o sea, no recurre a temas religiosos ni a retrato, ¿no? Aparece un género que no era común. Pero ¿cómo los representa estos dioses clásicos? En un tamaño natural. Por el otro lado, esta idea como si fuera una fábula, ¿no? Como acá están celebrando, hay una danza, fíjense las tres gracias que están danzando, retoma pasos de una danza que era muy común en la época. Esta que se conoce como una estética de evasión, con un fuerte simbolismo, muy hermética, que lleva a una necesidad, esta que hablábamos de los humanistas, ¿no? Una necesidad de conocimiento de este mundo clásico, lectura de estos textos. Pero en esa lectura no vamos a encontrar esta escena tal cual, sino que lo que él hace es recupera e interpreta a modo de enseñanza moral esta escena. Es decir, no voy a encontrar un texto en donde me cuente esta escena, sino que es una interpretación que va a ser el mismo Botticelli. Las pinturas del Botticelli, en especial la representación de las mujeres, son muy lineales, retoman son imágenes muy simbólicas. Fíjese cómo representa ese fondo, ¿no? Ese jardín en donde se ubican. Bien, y por el otro lado, para no extenderme, la imagen que les dejo de Leonardo, ¿no? Como para marcar una diferencia. Fíjense el fondo de una y el fondo de otra. Fíjense cómo trabaja la figura uno y cómo la trabaja el otro. Es decir, uno es como mucho más lineal. El otro, ¿qué hace? Desarma la forma a partir del esfumato, ¿no? No dominan los contornos, ¿no? Acá hay tridimensionalidad, acá hay una incidencia de la luz en los cuerpos empiezan a ir combinándose. Y por el otro lado, fíjense qué interesante en ese uso de luces y sombras, cómo utiliza esa luz del fondo, ¿no? ¿Qué efecto va a generar en la luz que se ubica? Y otra característica que también me interesa, para no hacerlo tan largo, es esta construcción piramidal. Un Leonardo que ya podríamos decir considerado el arquetipo, ¿no? del artista renacentista. Cuando pinta la Virgen de la Roca, ya estaba trabajando para los Sforza en Milán,
Y les voy a dejar algunos textos sobre este desarrollo y cómo tenía que salir a buscar trabajo. El currículum de Leonardo escrito por el mismo Leonardo. En estas dos últimas cenas, el mismo tema, nada más que dos pintores. Si ustedes observan la fecha de las imágenes, no hay mucha diferencia temporal entre una y otra. Pero sí podemos observar las sensaciones que transmite. En el caso de la de Ghirlandaio incluso fue maestro de Miguel Ángel. Miguel Ángel fue aprendiz de Ghirlandaio en su periodo cuando estuvo en Florencia. Podríamos observar en esta última cena de 1480 que da una sensación de tranquilidad. Ambas son frescos, es muy calmo el ambiente, si bien hay entradas de luces, hay una simetría. Fíjense la importancia del piso, del pavimento, de la perspectiva que habíamos observado en el Perugino, ¿no? ¿Se acuerdan? La linealidad. Por el otro lado, los detalles con los que trabaja el mantel y las expresiones que están, si bien hay una escena que están contando, hay una unidad, hay un fondo con esta naturaleza y esa ventana que se abre, pero sin embargo le falta este dramatismo que uno en la comparativa podría ver en la última cena que va a pintar Leonardo, ¿no? Fíjense cómo abre, en el caso, ahora me refiero a la pintura de Leonardo, también está hecha en un refectorio, incluso en el refectorio este convento fue utilizado como lugar de regimiento, lugar en donde guardó las tropas, diríamos, Napoleón. O sea, y aparte porque él pretendió combinar una técnica para poder, Leonardo, retardar un poco el trabajo y hacerlo más preciso, y tiene serios problemas de conservación, ¿no? Fíjense la tensión de los personajes, el momento que elige Leonardo para la representación, y bueno, y todo lo que hemos estado hablando, cómo abre la composición, esta apertura hacia ese fondo, la perspectiva aérea, esta idea de casi sin fin, cómo agranda incluso el espacio, ¿no? El espacio en donde está ubicado el refectorio. Y las tensiones de los personajes, pensando, yo ahí les puse, cuál será el que lo va a traicionar, y el único que no está tenso es el que ya lo había traicionado, que está con su bolsita con dinero, ¿no? Bien.